Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Sin más trámite, vamos a empezar para lo que estamos aquí, que es para escuchar a San Juana, a Carmen y a Guadalupe. Estamos aquí en el contexto del Día de las Mujeres y lo hacemos con un acto que pretende descifrar justamente estos tres binomios: género, medios y derechos. ¿De qué manera han definido estas nuevas mujeres las nuevas estrategias de comunicación? ¿Qué nuevo papel tienen los medios en relación con el ejercicio y consumación de los derechos humanos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos mujeres, derechos humanos y medios? Le voy a dar la palabra entonces a Carmen Aristegui. Gracias, Marisa, gracias a la UNAM, gracias a la facultad y bueno, pues a quienes han organizado este encuentro, gracias a los que están aquí y a los que están allá. Bueno, espero que se escuche bien para todas las personas que han acudido a esta convocatoria, una convocatoria que nos reúne con varios propósitos, pero uno central y fundamental que tiene que ver precisamente con este Día Internacional de la Mujer. A veces las efemérides y las fechas para conmemorar pueden sonar huecas o desgastadas, pero si hay alguna que debemos rescatar, subrayar en su importancia, es precisamente la del 8 de marzo. Por muchas razones. Por la memoria, por lo que significó y ha significado la tarea y la batalla de muchísimas personas, hombres y mujeres, a lo largo de muchos años en el mundo, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la equidad, a favor de mejores condiciones, a favor de ejercer nuestros derechos y libertades. Yo me pronuncio por festejar, por conmemorar, mejor dicho, esta fecha del 8 de marzo, que nos remonta y remite a lo que aquellas mujeres en el 1800 y cacho hicieron en una fábrica textil para defender lo elemental, una jornada de 10 horas de trabajo y salarios igualados, digámoslo así, igualación de salarios básicamente. A la memoria de ellas, a la memoria de estas más de 120 mujeres que murieron frente a una respuesta atroz de los dueños de aquella fábrica textil que decidieron incendiar precisamente aquellas instalaciones para sofocar lo que era la protesta de las mujeres y la exigencia de las mujeres en este tema. Por eso es importante recordar este 8 de marzo, que fue derivando ya en una conmemoración de carácter internacional, pero que nos remite a un asunto tan dramático y tan tremendo como aquella situación de las mujeres textileras. A lo largo de muchos años se han dado muchas batallas en el mundo, las sufragistas, las mujeres que han batallado en serio para mejores condiciones en este mundo, pero para hacer contrastes y revisar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr. Si aquellas mujeres batallaban por tener una jornada de 10 horas, hoy tendríamos que hacer cuentas de lo que pasa con las mujeres del 2008 para compararnos con las mujeres del 1800 y cacho. Estamos hablando de asuntos no resueltos, de mujeres que desempeñan trabajos dentro y fuera de la casa con cargas muy fuertes en términos laborales y responsabilidades muy fuertes. Estamos todavía frente a un panorama de infravaloración de las aportaciones de las mujeres en la vida productiva, en la vida económica, en la vida social en general. Estamos todavía, lamentablemente, con una mirada de desprecio, finalmente, en muchos sentidos, de la propia sociedad hacia tareas básicas y fundamentales como el trabajo doméstico. Estamos haciendo varias cosas. Estamos haciendo, por supuesto, una remembranza, un recuento, una serie de pinceladas de lo mucho que ha pasado en el mundo a favor de los derechos de las mujeres. Y yo digo que la efeméride vale, y yo digo que la efeméride hay que hacerla valer, y digo que la efeméride en este caso nos tiene que traer a la memoria precisamente lo mucho que
en su momento hicieron mujeres y hombres a favor de nuestros derechos. Dicho lo cual, en el marco de este 8 de marzo, me permitía hace un momento pues hacer el intento de contraste de lo que eran aquellas batallas y lo que hoy tenemos, lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado, lo que hemos podido avanzar en materia de reconocimiento de las mujeres en el mundo productivo, educativo, de opinión, de dirección en nuestras sociedades. Y bueno, francamente hay cosas que festejar y hay cosas que lamentar, naturalmente, en una escena de esta naturaleza. Podemos festejar que las mujeres en este país tenemos derecho al voto desde Ruiz Cortines para acá, digámoslo de esa forma, poco tiempo para la vida de un país, pero finalmente ese derecho obtenido no sin dificultades, pero no mucho más que eso. Estamos hablando de una representación popular muy menguada, estamos hablando de espacios de representación política, por ejemplo, para las mujeres escasos todavía. Podrán decirme que en el Congreso de la Unión, por ejemplo, hay una buena parte de curules y de espacios de representación social ocupados por mujeres. En buena medida, hay que decirlo, porque hay una legislación que obliga a los partidos a postular a mujeres a puestos de representación popular. Y qué bueno que sea, porque de no ser así, tal vez estaríamos como lo que ocurre con las presidencias municipales, en donde no llegamos al 5% de mujeres que tienen esa representación en la célula básica del sistema político de este país. Gobernadoras, funcionarias, son escasas. Todavía hay sentido de sorpresa cuando vemos que una mujer aspira, como lo comentábamos ayer en el Club de Periodistas, todavía hay una dosis importante de sorpresa cuando vemos a Hillary Clinton buscar la presidencia de los Estados Unidos. Del tamaño de la sorpresa es el tamaño del problema, precisamente. Del tamaño de la sorpresa que nos causa que una mujer dirija una empresa, es el tamaño del problema, precisamente para asimilar, entender y hacer cotidiano el hecho de que las mujeres estén precisamente en espacios, puestos, direcciones, representaciones y tengan una significación precisamente en el ámbito social. Cuando se nombra a una mujer en algún puesto importante, se echa por delante que es mujer, ¿no? Si se nombrara Procuradora General de la República, por decir algo, a una mujer, estoy segura que el periódico diría una mujer en la PGR. No dirían fulanita en la PGR, dirían una mujer en la PGR, como si dijeran un chango a la PGR, ¿no? Hay que destacar la naturaleza de ese ente para que entonces sepamos dónde está la noticia. Ese es precisamente el tipo de cosas que nos hablan de un asunto cultural no resuelto, de un asunto cultural que requiere todavía enormes transformaciones. Y ahí es en donde entran varios de los elementos de reflexión en esta mesa universitaria sobre cómo acelerar los procesos o sobre cómo conducir de mejor manera los procesos a favor de una sociedad más equitativa, con derechos más reconocibles por todos nosotros y más exigibles por todos nosotros a favor de las mujeres y de los hombres. Hay básicamente dos instancias aceleradoras y promotoras, o que deberían ser promotoras precisamente de una nueva sociedad y de nuevos criterios a favor de las mujeres, que están en la educación y en los medios de comunicación, básicamente. Por supuesto que hay otros espacios para promover, digamos, nuevas nociones de comportamiento y conducta ciudadana a favor de las mujeres, como las políticas públicas, como el estudio precisamente de la condición de género, en fin, todas las instancias que se puedan tener. Pero estos dos elementos que acabo de mencionar, que son la educación y los medios, son disparadores, son espacios en donde, por supuesto, podría acelerarse un proceso muy importante. Ayer bromeábamos en el Club de Periodistas diciendo que de la educación no nos preocupamos porque está en manos del Bester Gordillo. Entonces, bueno, como sea, estamos tranquilos. Ocupémonos de los medios. Estamos frente a una problemática muy importante y me parece muy afortunado que la tríada que se proponga para discutir en esta mesa sea precisamente género, medios, derechos.
porque estamos hablando de la importancia que los medios de comunicación tienen y pueden tener precisamente en estos temas. Los medios de comunicación abordando temas de mujeres. Sanjuana Martínez, espléndida periodista, ha seguido de cerca, junto con otros y otras periodistas, casos como el de Ernestina Asensio en Zongolica, o el caso de Lidia Cacho, ya mencionado por Marisa hace un momento. Estos dos ejemplos, o estos dos botones de muestra de lo que puede pasar en el tema de los medios de comunicación, en el tema de los derechos de los ciudadanos y de las mujeres, y en el tema de la justicia, nos arrojan precisamente buena parte de las problemáticas. Son dos ejemplos paradigmáticos, emblemáticos, que nos han mostrado crudamente las atrofias y las dificultades que se pueden tener en este país para respetar los derechos y obtener justicia. Y en este caso, o en estos dos casos, resulta que se refiere a dos mujeres, hablando del tema de género. En el caso de Ernestina Asensio, que seguimos muy de cerca por muchas razones, se convirtió para nosotros en nuestra tarea radiofónica en un asunto a seguir lo más exhaustivamente posible. Algunos hasta nos acusaron de obsesivas, ¿no? De ya dejen ese caso, ¿no? Ya llevan mucho tiempo hablando de ese caso, pero lo seguimos hasta donde llegó la posibilidad de informarle a las audiencias, porque se convertía para nosotros en ese caso emblemático, en ese copo de nieve, como escribió Lorenzo Meyer en un artículo brillantísimo sobre el asunto, en ese copo de nieve donde se encuentra toda la información del universo, digámoslo de esa forma, del universo de la justicia, del universo de los medios, del universo de los derechos, del universo de las mujeres. Ese copo de nieve que se llamaba Ernestina Asensio nos arrojó luces sobre lo mal que andamos en muchas materias. Ese copo de nieve de Zongolica nos arrojó luces sobre lo que puede hacerse en el laberinto de la justicia en este país, sobre lo que puede hacerse en el laberinto de la información sobre un caso de esta naturaleza que acabó involucrando desde el presidente municipal de Soledad Atzompa hasta el presidente de la República, una cadena de autoridades que en su conjunto nos arrojaron un panorama espeluznante. Porque el caso Ernestina Asensio es un caso no cerrado para mí, es un caso que arroja todavía enormes dudas de lo que ocurrió en el camino, un caso que nos muestra cómo podemos ver a la misma autoridad diciendo una cosa y la otra con semanas de diferencia o con días de diferencia. Es un caso que nos muestra cómo se puede cambiar la ruta de la información y contradecir lo que la propia autoridad dijo en su momento. ¿Cómo podemos entender, si no así, esta errática conducta de las autoridades en el caso Ernestina Asensio? Por supuesto me refiero al ejército, en donde vimos cómo el ejército en un primer momento habló oficialmente a través de comunicaciones a los medios de una agresión, se habló de inequívocamente una agresión a la indígena de Zongolica, se dio a conocer a la población una serie de informaciones que tenían que ver con revisiones a los soldados, líquido blanquecino, en fin, lo que leímos en los boletines oficiales en ese sentido. ¿Cómo es posible que después de leer esas primeras informaciones sobre el caso, después viniera el silencio sin explicación mayor por parte del ejército? ¿Cómo entender y qué arroja para los mexicanos el comportamiento de las autoridades de Veracruz, que en declaraciones abiertas y formales hablaron de agresión a la indígena de Zongolica y después con la misma dijeron que no? ¿Qué hacer con los peritajes que están ahí, no de una persona, sino de varias autoridades veracruzanas que dijeron aquí hubo una agresión,
peritajes que se mostraron, que se describieron. San Juana hizo un trabajo espléndido en la materia, por supuesto, no solo revisando los documentos, sino entrevistando a quienes hicieron las necropsias, a los familiares, a los que estuvieron ahí, en fin, un proceso endemoniado de información. ¿Qué hacemos con eso los ciudadanos? ¿Que se nos olvide? ¿Que mejor le cerramos la puerta frente a la nebulosidad del asunto? ¿Seguimos insistiendo que nos diga la CNDH dónde está su traductor para que nos diga si de veras dice lo que dice la CNDH, la hija de Ernestina, que es diferente que lo que le dijo a San Juana Martínez? ¿Qué hacemos con todo eso? El caso es un caso emblemático y obligado para todos nosotros. Insisto, como decía hace ratito, que muchas personas nos dijeron, ya cierren la puerta, ya hablen de otros temas, etcétera. Y yo digo, si no somos capaces, como sociedad y como sistema de justicia, de lograr saber qué ocurrió ahí y de tener una mínima certeza de si esa mujer efectivamente fue agredida por los soldados, fue violada, fue dañada de tal manera que perdió la vida, ¿y qué pasó en la cadena errática de conductas de autoridad del presidente municipal al presidente de la República, pasando por el Ejército y la CNDH? Si no podemos dilucidar y saber como ciudadanos qué pasó, de ese tamaño es el problema. ¿Y qué cruza ahí? Cruza la historia de una biografía de una persona que se encontraba en la condición máxima de marginalidad. Mujer, indígena y anciana. Monolingüe, si nos hiciera falta algo. Entonces, bueno, el caso de Ernestina Asensio, por eso creo que San Juana y yo, y San Juana dará seguramente alguna reflexión o lo que ella considere pertinente de este caso, se convirtió para muchos y para muchas precisamente en ese caso emblemático. ¿Y por qué no seguir hablando del caso de Ernestina Asensio? ¿Y por qué no exigir precisamente los partes militares? ¿Por qué no exigir el resultado final de la investigación que estaba haciendo en paralelo el Ejército o que sigue siendo en paralelo el Ejército? No lo sabemos con claridad. ¿Por qué no exigir los cabos sueltos todavía que la CNDH dejó sobre el caso de Ernestina Asensio? Mencioné el tema del traductor, que es todo un caso para nosotros en términos de información, porque hicimos hasta lo imposible por poder hablar con quien hizo la traducción de la CNDH sobre los dichos de la hija de Ernestina Asensio. Es la fecha en que no hemos podido localizar al individuo y miren que lo correteamos. Muy preocupante la conducta de la CNDH en este tema. Muy preocupante en muchos asuntos y muy preocupante porque creo que para nadie es un secreto que se dio un giro, que se percibió un giro de la estructura institucional de este país, particularmente de Veracruz, de la CNDH y de las instancias de justicia, cuando el presidente de la República habló de gastritis. ¿Por qué le dijo a Felipe Calderón, a Elena Gallegos en la jornada, ese asunto fue de gastritis? Frenón total, ¿no? Entonces el problema, el punto aquí es que la percepción que se puede tener de este caso es que hubo un realineamiento institucional para empatar la declaración presidencial con el trabajo institucional. ¿De qué otra manera podemos explicar que los mismos funcionarios dijeron primero una cosa y luego otra? Que tenemos el ejercicio de contraste de declaraciones de funcionarios que dijeron una cosa y la otra, el procurador de Veracruz, por ejemplo. Hablamos realmente con todos, prácticamente tenemos en nuestro registro periodístico las voces de la familia, de la CNDH, de los visitadores, del presidente municipal, de peritos, expertos independientes que dieron su opinión, en fin, está el recuento de las cosas y la gran interrogante de finalmente qué es lo que allí ocurrió. ¿Mintieron todos los que participaron en la investigación del caso? ¿Mintieron los del pueblo de Soledad Zompa en su conjunto para lograr que el ejército se fuera de ahí, como se
sugirió desde las esferas oficiales. De verdad se hizo todo un complot de la localidad para inventar una historia y a partir de inventar esa historia echar al ejército que estaba ahí, no sabemos muy bien para qué. De verdad, todo ese pueblo dijo, vamos a agarrarnos de la muerte de Ernestina, les inventamos un ataque de los soldados, les armamos un borlote y se van. Eso fue lo que ocurrió. Esa versión que al final de cuentas es la que oficialmente es la que pretende sembrarse entre la población, es lo que ocurrió. Si fuera así, sería una gran historia también. Si fuera así, que no tengo yo realmente inclinación por esa hipótesis, pero digamos que quepan las hipótesis que sean, si fuera así, que toda la localidad efectivamente tiene relación o vínculo con la guerrilla, y por lo tanto la presencia del ejército no es algo que les simpatice, pues querría decir que tiene una comunicación fenomenal que incluye a las doctoras, a los que hicieron las necropsias, al procurador que hizo las declaraciones iniciales, a los primeros testimonios que se tuvieron. Querría decir que es una organización fenomenal. Y si no es así, entonces, ¿qué pasó? Y si no fue una confabulación social para echar al ejército del lugar, entonces, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué informamos? Que de eso estábamos hablando, ¿no? De los medios. Y entonces, ¿qué les informamos a ustedes? Está de la... ¿No? Fácil, no es la tarea. El punto es que este caso es tan ilustrativo de las taras institucionales que este país tiene, de nuestras taras en los medios, en la justicia, en fin, que a estas alturas del partido, después de que la mujer pues se convirtió precisamente en vértice de una confrontación de muchos tipos, ¿no? De unas periodistas o de un grupo de periodistas que quería saber qué pasaba ahí, que dijo, no, sí le seguimos, queremos saber qué pasó ahí, es indispensable saber qué pasó ahí. Y no es necedad, es que si no somos capaces de saber qué pasó en ese caso, no vamos a ser capaces de saber qué pasó en lo demás. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con...? ¿Qué les gusta? Los grandes temas, ¿no? Algunos decían, pues es que ocúpense de los grandes temas, ¿no? La reforma judicial, los medios. No, si también nos interesa y también vamos a hablar de ello. Pero si no somos capaces como medios y como sociedad de decir, aunque sea una persona, porque algunos decían, hombre, es la muerte de una persona. Pues no. Es la muerte de una persona, por supuesto, que ya por ese simple hecho debería ser motivo para atender el asunto, pero además de ser la muerte de una persona, es ese caso que involucró finalmente todas las estructuras de poder y de justicia en este país. Nada más, ni nada menos, ese copo de nieve de Zongolica. Lidia Cacho nos remueve las entrañas para hablar del otro tema que mencioné, emblemático, que cruzan estos tres ejes de reflexión de esta mañana. Es un caso muy estimulante, informativamente hablando, porque también nos retrata otra vez la estructura de poder y la estructura de justicia en este país. No solamente se trata del caso de una mujer periodista, activista de derechos humanos, una mujer que ha hecho una tarea muy importante a favor de las víctimas de abuso sexual y de pederastia en este país, sino que se ha dedicado precisamente a atender víctimas, no solamente niñas y mujeres, sino también menores de edad, niños, que finalmente se enfrentó y se enfrenta todavía a ese escalofriante laberinto de la justicia que la llevó hasta la corte. Digo que es un caso estimulante en términos periodísticos, sin duda, y debe ser un caso estimulante en términos sociales, el caso de Lidia. Estimulante porque retrata la entereza, la decisión de una mujer como Lidia, que ha corrido por todos los circuitos posibles de la justicia. Por un lado, ella apoya a víctimas
que denuncian abusos. Por otro lado, ella denuncia a los abusadores y a los participantes de las redes que permiten esos abusos. Por otra parte, ella misma es denunciada, así que acusa y se defiende, ¿no? Es lo suyo magistral. Acusa y se defiende y vive entre abogados, y vive en tribunales, y vive en una pesadilla de lo que significa para un ciudadano o para una ciudadana toparse precisamente con ese tipo de cosas. Es estimulante, socialmente hablando, como digo, porque nos retrata la firmeza y la decisión de alguien que dice, y nos dice a todos, no tenemos derecho a rendirnos. Y no tenemos derecho a rendirnos por nosotros mismos, pero por esos niños y por esas niñas, que son el motivo precisamente de su tarea. De pronto, los medios, y ahí es donde entra cómo se informa y qué informamos, o cómo debemos informar, o qué les damos a ustedes de información para que ustedes tengan materia prima para reflexionar, pensar y ejercer su criterio y su libertad de pensamiento. De lo que les demos y cómo se los demos, ustedes se alimentan de muchas maneras, y ahí radica buena parte de nuestra responsabilidad como periodistas. Si yo les doy así y me guardo tanto por razones de sobrevivencia, pues ustedes tendrán un elemento menos para sus valoraciones. Si yo pienso que mejor el caso Songolica, pues lo dejamos ahí porque pues, sí, ya estuvo medio confrontador, ¿no? Ya nos llegaron aquí muchas reclamaciones, etcétera. Y ustedes, bueno, pues recibirán lo que el periodista o los medios finalmente en su criterio determinen que alcanza para informar. El caso de Lidia Cacho, pues también es un caso muy ilustrativo de ese galimatías que de pronto el medio o los periodistas cruzamos para decidir qué se informa, qué nos informa, qué se enfatiza, qué tipo de información o casos o situaciones o hechos son los que tienen más o menos relevancia para una sociedad. ¿Por qué hablar del caso Lidia Cacho y por qué no mejor hablamos de la industria maquiladora? O bien, temas hay miles. Y ese es finalmente el trabajo de los periodistas, discriminar y seleccionar permanentemente, tratando de interpretar lo que la sociedad está esperando de uno, tratando de interpretar cuáles son los temas que a la sociedad le importan, le mueven, le nutren, le alimentan, le sirven para entender las claves de una sociedad tan compleja como la que puede ser la mexicana. Entonces, bueno, pues el caso de Lidia es como decíamos, ese caso donde hemos visto de cuerpo entero al sistema de la justicia, el avasallamiento de los derechos, pero de los derechos así en grande y en amplitud total, no solamente de ella, no solamente se violentaron sus derechos cuando la trasladaron de Cancún a Puebla en un trayecto endemoniado de más de 20 horas, sino los derechos de los ciudadanos a informarnos de ese asunto, el derecho de las audiencias, el derecho a saber qué estaba pasando ahí. Vimos ahí también un asunto que resultaba muy esperanzador y que resultó una cubetada de agua fría con la Suprema Corte de Justicia. Esa Suprema Corte de Justicia que desempeñó un papel espléndido, un debate brillantísimo con la ley de medios, que anuló un gol que nos habían metido, ¿no? Digámoslo así, que puso el listón muy alto para que los legisladores, como muy bien dijo Marisa, hagan su trabajo lo más pronto posible en una nueva ley de radio, televisión y de telecomunicaciones. Bueno, esa misma corte brillante que resolvió de una manera fulgurante el tema de los medios, nos aventó una cubetada de agua fría con el caso Lidia Cacho. Yo no entiendo a la Corte en el caso Lidia Cacho. No entiendo cómo es posible que el máximo tribunal de este país no haya sido capaz de pronunciarse, que conste que no era ni sentencia, que conste que el asunto tenía que ver con esa atribución constitucional que la Corte tiene para atender asuntos de alto impacto social, como por supuesto fue en su momento Aguas Blancas, como fue el caso Lidia, como va a ser su resolución sobre el caso Oaxaca o San Salvador Atenco.
es una atribución que la Corte no usaba hace muchísimos años y que no tiene ningún efecto vinculante, no obliga a nadie formalmente hablando lo que la Corte diga cuando hace uso de ese artículo de la Constitución, pero tiene un peso moral fenomenal. Es un pedacito de la Constitución que le da a la Corte solo en ese momento la condición de ombudsman, de superombudsman. ¿Que para qué sirve un superombudsman? Para exhibir a una autoridad que no hace bien su trabajo. La Corte tiene, por las razones que sean, esa atribución constitucional. Y la Corte tenía en la mesa en ese momento la posibilidad de pronunciarse frente al caso de Lidia y sus derechos violentados, pero por encima de eso, de pronunciarse sobre las razones por las cuales los derechos de Lidia fueron violentados, es decir, lo que Lidia publicó. Es decir, las denuncias sobre redes de pornografía y pederastia en este país. Es decir, sobre las redes de protección a las redes de pornografía y pederastia en este país. Que no se nos olvide que el caso Lidia Cacho, el caso Marín Kamel Nazif Lidia Cacho, tiene como eje fundamental ese asunto. Nada más ni nada menos. ¿Quién protege a los pederastas en este país? Esa es una de las grandes preguntas. Entonces, bueno, cuando hablamos de informar, en algún momento y en alguna medida de pronto parecía que el caso Lidia Cacho era el caso únicamente de Lidia Cacho, que fue llevada de Cancún a Puebla y que violentaron sus derechos. Sí, es gravísimo. La misma Corte desnaturalizó el trabajo del ministro Juan Silva Mesa cuando de buenas a primeras dijo, bueno, vamos a pronunciarnos sobre este asunto, vamos a votar sobre este asunto. Nada más que hay que quitarle esta partecita, ¿no? Casi, que tiene que ver con lo de los niños y las niñas, de la pederastia, y solamente vamos a abordar el caso de el traslado. Iba a decir una mala palabra, pero como está saliendo de Radio UNAM, no lo voy a decir. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que la Corte haya renunciado? ¿Y por qué, endemoniada razón, la Corte hizo a un lado ese tema para pronunciarse? ¿Qué es lo que queríamos los ciudadanos y ciudadanas de este país con este caso y la Corte? Queríamos que la Corte pusiera en entredicho al sistema institucional de justicia de este país, a la estructura de poder de este país, y que la Corte dijera, ¿cómo es posible que México sea la nueva Tailandia? ¿Cómo es posible que un fenómeno de esa naturaleza siga en crecimiento y que en los estados de la República, en el ámbito federal, en el ámbito del poder político, etcétera, como si nada? ¿Cómo es posible que el señor Yansukar Curi, que por fortuna está preso, gracias en buena medida a la tarea de Lidia Cacho, por cierto, porque el libro Los demonios del Edén, que fue escrito prácticamente como un hecho urgente, se publicó en buena medida porque Lidia sabía que tenía que denunciarse de alguna manera lo que estaba pasando con Yansukar Curi, que estaba ya a punto de irse, a punto de librarse de la justicia, y que esas denuncias y la posibilidad de que algunos medios hicieran eco de ese libro, Los demonios del Edén, etcétera, etcétera, finalmente llevó el caso a la luz pública, y de ahí la importancia del tema de los medios sin la menor duda, la importancia del trabajo de investigación de Lidia, la importancia de publicarlo y la importancia de que tuviera repercusión en algunos medios, porque entonces ya el asunto ya no era oculto. Ya Yansukar Curi no podía tan fácilmente seguir protegido como lo ha sido desde el principio y hasta el momento por Kamel Nazif, el rey de la mezclilla. El principal protector de Yansukar Curi se llama Kamel Nazif y está absolutamente demostrado. Asunto por el cual Lidia Cacho enfrentó una denuncia de Kamel Nazif contra él y todo lo que sabemos. El punto aquí es que si no hubiera sido efectivamente puesto a la luz pública y publicado esto, pues Yansukar Curi estaría en otro lado. Hoy está en un proceso de enjuiciamiento y han ocurrido cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que sigan pasando cosas de esa naturaleza en este país?
para que Jan Sucarcuri fuera extraditado de Arizona, se hizo un trabajo muy importante de documentación, por supuesto, de las denuncias de las víctimas, de las evidencias de los abusos, cosas espeluznantes que ya se imaginan ustedes, las imágenes, las fotografías, los videos que se puedan tener precisamente en la investigación judicial. Bueno, esas informaciones fueron enviadas a los Estados Unidos al juez de Arizona para decirle, oiga juez, este señor esto hizo, lo quiero de regreso a México porque lo queremos enjuiciar aquí. Maravilloso, ocurrió. Y entonces, lo que no suena maravilloso es que ya estando en México, esos videos y esas fotografías no fueron entregados al juez correspondiente. Y entonces el juez correspondiente sigue su instrucción, hace su trabajo, etcétera, y está esperando los videos, esperando las fotografías. Lidia lo dijo en un programa de radio, en una estación de cuyo nombre no quiero acordarme. Dijo que no habían sido entregados todos los elementos que existían al juez que estaba en Quintana Roo. Bueno, gracias a que lo dijo, pues entonces ya la PGR dijo, ah, caray, vamos mandándolos, porque si ya se notó que no los mandamos, y eso pues se entorpece un poco el enjuiciamiento allá en Sucarcuri. En fin, son todos estos ejes que cruzan precisamente los grandes temas que aquí nos ofrecen para la reflexión. Las mujeres, los medios, los derechos, lo que está por venir, y esperemos que ocurra con el tema de la ley de medios, porque si algo nos duele en este país, ya con demasiada evidencia, es precisamente el estado de las cosas en materia de medios de comunicación. Yo creo que cada vez con más consistencia la sociedad mexicana tiene claridad de lo necesario de un nuevo marco legal que nos permita enfrentar de la mejor manera posible pues este enorme problema de la concentración. Tenemos un problema de hiperconcentración de medios, es algo atípico en la vida de un país democrático, eso habla de que no tenemos una democracia muy madura que digamos, o de hecho habríamos que plantearnos el asunto de la siguiente manera: la viabilidad de la vida democrática y la calidad de la vida democrática cruzará por varios territorios, uno de ellos fundamental por el tema del sistema de medios de comunicación que tengamos. Si no logramos de forma adecuada establecer a partir de un nuevo marco legal que deberán hacer los legisladores, no sé si de aquí a abril, esperemos que sí, pero aquello va a ser un choque de trenes, como se sabe. Pero en fin, la tarea está puesta en su mesa. Debemos exigirle a los legisladores como ciudadanos que hagan un marco legal adecuado para que los mexicanos podamos tener un sistema de medios que nos permitan acceder adecuadamente a la información, que nos permitan ejercer a plenitud nuestros derechos básicos de expresión, de conciencia, de opinión, que nos permitan, a partir de la competencia, de la diversidad, de la pluralidad, pues una sociedad mejor. Si no se rediseña precisamente el sistema de medios, vamos a tardarnos muchísimo tiempo más en consolidar o en construir una ciudadanía, una vida democrática más plena, a entender y saber de nuestros derechos y ejercerlos. El tema es crucial. Hay varias instancias que han promovido el tema de la ley de medios. Se mencionó a MEDI, de la cual formamos parte muchos ciudadanos, ya sea en su consejo consultivo o sumándose al Frente Nacional por una nueva ley de medios de comunicación, por una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Y bueno, yo me sumo y me he sumado a través de ese consejo consultivo que preside el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, a quien por cierto hay que felicitar por su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Y no solamente por su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, el maestro Granados Chapa, que es un baluarte universitario, por supuesto, y periodista de primera línea, pues quien, por cierto, también ha seguido muy puntualmente el tema de Ernestina Asensio, el caso Lidia Cacho,
Yo creo que el maestro Granados Chapa merece todo el reconocimiento y en estos días más. Así que desde aquí le mandamos un abrazo como siempre. Mencionaba el asunto porque, bueno, pues está el maestro Granados Chapa presidiendo este Consejo Consultivo de la MEDI, Javier Corral preside el Consejo Directivo y a partir de la tarea de especialistas en telecomunicaciones y medios de comunicación se ha aterrizado una propuesta que se ha entregado al Congreso cuyos ejes fundamentales son esos. ¿Qué querríamos, qué necesitaríamos como ciudadanos y como país para una nueva ley de radio y televisión? Está el tema peliagudo de la concentración de medios, está el tema de las nuevas tecnologías, hay temas obligados y no sabemos en realidad si los legisladores van a entrarle a ese toro como deben, si van a entrarle incluso. Hay una gran interrogante sobre si van a terminar una tarea que no debería quedar inconclusa, que tiene que ver precisamente con un reordenamiento en materia legal de radio, televisión y telecomunicaciones. Ese es uno de los grandes retos. Habrá que estar más que atentos a la tarea de los legisladores. Los ciudadanos debemos, me parece, tomar cada vez más conciencia de nuestra tarea y de nuestro ejercicio de poder ciudadano en términos de este juego de poderes. Están los poderes socialmente establecidos, están los poderes socialmente establecidos, los poderes legalmente establecidos de representación social, están los poderes fácticos, que son a veces superiores a los formalmente reconocidos de representación social, como se vio en la ley de radio y televisión muy claramente, cuando un poder se puede sobreponer, un poder que no tiene mandato legal, se puede sobreponer a quien sí lo tiene para hacer una ley, digámoslo claramente. Entonces, bueno, si tenemos esas atrofias y esas dificultades en nuestro sistema institucional, pues los ciudadanos tenemos que hacer valer el que nos toca. Porque si solo dejamos al poder formalmente establecido versus el poder fáctico, pues primero el poder formalmente establecido no tendrá muchos estímulos para enfrentarse al otro. Y no se trata de que se peleen, pero es que es evidente que el asunto va a ser muy complejo y eventualmente muy ríspido y confrontativo. Tiene que haber un ejercicio inteligente en este país para que se logre precisamente reordenar, como se ha mencionado, este sistema de medios de comunicación que permita, insisto, para cerrar, la libertad, la pluralidad, la diversidad, la competencia y todo lo que uno esperaría y querría de medios de comunicación en este país. A grandes pinceladas, bueno, pues son algunos de los temas de preocupación, reflexión. Paso este micrófono a la siguiente expositora. Gracias por la invitación a todos ustedes a nuestra universidad.